¿Cómo tratar la ira? ¿Cómo manejar la ira? El tema que estamos tratando del día de hoy acá en Soluciones, y justamente les dejaba una pregunta al aire a nuestros invitados. Estábamos conversando sobre cómo manifiestan o quiénes manifiestan más la ira, los hombres o las mujeres. Ya por allí nos estaban echando la culpa a las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, yo creo que, al igual que estaba comentando acá el amigo, quizás la mujer tiene la capacidad de estar más en contacto con la emocionalidad, ¿sí? Que el hombre. Sin embargo, yo sí pienso que desde el punto de vista de la intensidad o el grado de violencia pudiera ser el hombre el que lleva, digamos, la batuta. Es decir, cuando el hombre expresa la ira o la rabia, probablemente lo hace con una intensidad mucho mayor a lo que lo hace la mujer. Quizás la mujer lo hace con una frecuencia mayor justo porque está en contacto con sus emociones de una manera mucho más sencilla que el hombre. Es decir, o sea, la mujer tiene más episodios de ira y de esa manera de cómo expresarla, y el hombre aguanta, 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 y al momento de expresarla es más violento Sí. o puede ser más violento. Yo diría que la ira femenina es más volátil y la ira masculina puede ser más perniciosa. Ahora, eh, hablaba de dos términos que están muy relacionados, es la rabia y la ira. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Son sinónimos? Sí, yo los manejo como sinónimos, ¿ok? De alguna manera quizás la ira tiene que ver específicamente con la emoción y la rabia la expresión de ella, pero van en conjunto, ambos términos. Hay distintas maneras de expresar la ira. ¿Cómo hacen? Desde ¿Cómo luego que hacen sí. los seres humanos? Bueno, fíjate que como estábamos hablando al principio, ¿no? Para mí, desde la perspectiva como escritor que soy de ese tema y de ese y otros temas de autoayuda, pero en particular de lo que es la rabia, la ira, a veces los celos, a veces la ansiedad, a veces el miedo, son todas expresiones del miedo. Es decir, el miedo se ramifica, el miedo se disfraza de muchas maneras, ¿no? Y recuerdo que decía un gran pensador que murió hace poco, que se llamaba el norteamericano, ahorita no me viene el nombre, pero que escribió Tus zonas erróneas, Wayne Dyer se Ok. llamaba él. Él decía que la violencia que viene con la ira consigue su raíz en el miedo a las ideas del otro. O sea que incluso yo puedo tener rabia o puedo tener ira provocada por el desconocimiento de lo que tengo frente a mí, por el miedo a lo desconocido. O sea que si tú buscas en el origen, de alguna manera el miedo siempre está pululando, está rondando por allí, ¿no? Hablaba de esas etapas de la ira. Y me llamaba la atención que comentaban que en esta última etapa que pues experimenta una persona cuando siente ira, es como ese despecho, creo que era el término que utilizaba. No, yo hablaba de que hay como un O rat, arrepentimiento puede ser. Resaca, arrepentimiento, la Resaca. resaca, resaca. Resaca. la resaca de la ira, que es lo que siento después de haber tenido un episodio de ira. El que tiene un episodio de ira y no cae en alguna otra patología de las que tratan los psiquiatras, como Noel, eh, porque el psicópata no entiende, no acepta, ni además se identifica con el dolor del otro, ni con el problema del otro, ni con el posible daño que yo le pueda haber causado al otro. Pero si estamos hablando de una persona emocionalmente sana, entre comillas, voy a sentir esa resaca porque me voy a dar cuenta que agredí, que hice daño. Y los principios de la comunicación asertiva es expresar mi mensaje sin dañar al otro, pero también sin temor a la represalia. Entonces el que cae, el que es iracundo, el que cae en una comunicación de rabia o una acción de rabia, está generando un daño indudablemente. Y ese daño después viene la resaca de que, oye, yo no quería decir eso, yo no quería hacer eso, discúlpame. Entonces viene la culpa y viene la vergüenza, ¿no? ¿Puede un niño también experimentar la ira? Sí, de hecho es lo más común. Uh-huh. Justamente estábamos definiendo al principio la ira como una emoción primitiva, ¿ok? Y es muy común en los niños. Las pataletas, por ejemplo, el rechazo a colaborar, a seguir las órdenes, es manifestación de la ira. Esas rabietas que decimos que Sí. de repente en un centro comercial pasamos por una tienda y
Eso se puede denominar así como ira, esos Claro, episodios. Sí. recuerda que su sistema emocional no está totalmente desarrollado. Entonces, él va a expresarse con emociones primarias. ¿Hasta dónde nos puede llevar la ira? Es ese trance o ese tiempo en el que nos encontramos con esa rabia, esa molestia, podemos actuar de manera que al pasar esa etapa o ese sentimiento no recordemos lo que hicimos. Eso es importante, porque lo que habíamos comentado es que la ira como tal es una emoción. El problema no es la ira, sino la violencia, ¿ok? Cómo se lleva al acto la ira. Sí, lo que pasa es que la ira debe contextualizarse. ¿Sí? La ira viene dada ¿por qué? Por un mal manejo de la frustración, por una situación que la consideramos como amenazante, o porque hay una patología psiquiátrica de por medio, o porque hay un mal manejo de las emociones. Entonces sí, dependiendo de cuál es el motivo que está generando la ira, pueden haber estos episodios de blackouts, donde la persona ni siquiera recuerda qué fue lo que hizo. ¿Ok? Desde la experiencia en sus consultorios, o sea, ¿cuáles han sido esas consecuencias de una persona que ha estado en un momento de mucha ira y hasta qué punto han llegado? La ira te puede perfectamente llevar a la tragedia. De eso no cabe duda. Como está comentando el doctor Noel, puede haber incluso pérdida de memoria del episodio, es decir, lo bloqueo, porque lo que el subconsciente hace es que no quiere recordar que hizo mal. Entonces me ciego, eso es lo que produce una ceguera emocional, ¿no? No reconozco al otro ni siquiera como un ser humano, ¿no? La ira, yo creo que puede ser en un momento dado un detonador de acciones muy graves y muy violentas. Pero si incluso nos regresamos al plano del diálogo o al plano de la resolución de conflictos entre dos personas, sean marido y mujer, hermanos, socios, padre e hijo, lo que sea, hay algo muy importante, que es que cuando yo digo algo en ira, yo después no lo puedo recoger. Es decir, sin llegar a la tragedia, como estábamos hablando antes, Claro. sino en una conversación cotidiana, lo que yo te dije en ira, ya te lo dije. El daño está hecho. No importa que yo después me disculpe, te pida perdón y que tú tengas una gran inteligencia emocional y me digas, vamos a olvidarnos de este episodio, pero realmente hay una consecuencia, hay un daño. Entonces, yo siempre recomiendo el manejo sereno del conflicto. Incluso yo elaboré un manual de manejo sereno del conflicto para cuando las personas tienen que lidiar de manera diaria con alguien que generalmente o a menudo tiene posiciones encontradas. Pueden ser, como decía antes, parejas, socios, lo que sea. El manejo sereno del conflicto consiste en sencillamente hacerme responsable de lo que voy a decir y de las acciones que ese verbo va a conllevar. Es muy largo para explicárselos aquí, pero lo que te quiero decir es que eso forma parte de toda esta tendencia de la psicología positiva de educarnos emocionalmente, de elevar nuestro coeficiente de inteligencia emocional, porque al final la inteligencia emocional es la capacidad que tengo de gerenciar mi vida. ¿Qué factores ambientales contribuyen a la ira? A que una persona experimente la ira. Cualquier elemento que genere frustración es proclive a generar ira. Cualquiera, desde una cola en el tráfico, desde que el tiempo no le da para hacer las actividades del día, cualquier elemento que genere frustración puede generar ira. ¿Y hay una característica en particular o hay características semejantes entre esas personas que en la gran parte del tiempo se sientan molestos, con rabia, con estrés, sientan ira? Sí, desde el punto de vista, quizás desde el comportamiento se ve, la expresión facial cambia, la actitud corporal cambia, incluso la manera de caminar es distinta, incluso la manera incluso de sentarse. Personas que muchas veces se sientan en la orilla de la silla, ya de alguna manera está hablando de que son personas que son proclives a manejar mayor tendencia a la ira, ¿ok?
Y sí, son personas por lo general que tienen malas relaciones con los pares, no tienen la capacidad, como comentaba acá el amigo, de comunicarse asertivamente, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema básico? Lo emocional pasa directamente a la actuación, sin pasar por el proceso del pensamiento. Cuando lo emocional empieza a pensarse, la manera de responder es otra. ¿Qué siente en ese momento esa persona? O sea, digamos físicamente, que podamos darnos cuenta que, pues está en un proceso de ira, siente mucha rabia, o sea, ¿qué siente esa persona? La respiración es más rápida, ¿qué pasa en el organismo en ese momento? Sí, físicamente pasan varias cosas. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el número de pulsaciones, la tensión arterial también aumenta. Es básicamente como que la persona está en actividad física intensa, más o menos esa es la misma sensación. Puede haber rubicundez facial, ¿ok? Muchos, sobre todo, sienten en ese momento como una gran cantidad de energía, como que tienen poder, como que pueden en ese Fuerza, momento, más fuerza. fuerza, como que pueden hacerse cargo del contrincante, ¿no? Y eso es peligrosísimo, porque es lo que comentaba al principio, se pierde la objetividad y se pierde quizás el contexto de la situación. A lo mejor se pierde de vista que esta es con el compañero de trabajo, con la esposa, con los hijos, con los amigos, y esa objetividad se pierde. Y es ahí donde incurre en el error quizás de hacer una actuación inadecuada. ¿Y cómo manejarnos? ¿Cómo manejar la ira? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa acá en Soluciones, ya regresamos con más.